¿Qué onda? Aquí andamos en las desdichas de Jerónimo otra vez. Esta vez con Fernando, una persona que conozco de toda la vida. Y aquí andamos. ¿Cómo estás? Bien, me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Pues tiene rato que no platicamos, ¿no? Luego hemos sido muy intermitentes, pero pues aquí estamos. No, pero son esas relaciones y son esas conexiones que creo que ya también lo habías platicado en otro episodio, de te puedes dejar de ver mucho tiempo, pero cuando reconectas es como si no hubiera pasado tiempo. Actualizas un par de cosas, pero la persona es la misma y está increíble. Sí, creo que sí es un poco la dinámica y como dices, igual hay algún dato técnico, ¿no? De algo que no nos enteramos, pero es eso, es nada más como actualizar cierta información, pero lo demás sigue igual. Alegremente sí. Gracias por la invitación. No, pues por venir y por estar. Y pues te quería hacer un par de preguntas acerca de una experiencia que yo me imagino que en muchos aspectos fue desagradable y desafortunada, pero en otros, pues un giro, un 180 en la vida de un cáncer que tuviste, ¿no? Y pues te quería preguntar primero qué tipo de cáncer fue. El tipo de cáncer que tuve es mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer hematológico, o sea, de la sangre, y para poderlo poner o asociarlo con alguien, sería un primo de la leucemia, ¿no? Un Sí. primo menos conocido de la leucemia. Ok. Y pues, ¿cómo empezó? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué sucedió? ¿Qué estudios se hacen? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo llegaste a dar que eso era lo que tenías? Todo empezó, fue un proceso complicadón, porque empezó con una fractura vertebral por compresión. En un incidente, literal, un incidente con la moto, alguien se me cierra, me pego en los frenos, venía arrancando, o sea, tal vez iba a 15 kilómetros por hora, sí, acelerando, pero te clavas en los frenos, perdí un poco el equilibrio, bajé el pie y le di el jalón a la moto para volver a la vertical. Y en ese momento sí tuve el peor dolor de mi vida hasta ese momento en la espalda. Y no me quedó de otra que abrazado del tanque, y todavía tenía las manos sobre el manillar, me orillé, encontré un espacio seguro dentro de lo que cabe y de nuevo, o sea, yo abrazando el tanque porque no me podía volver a levantar, saqué el teléfono de la bolsa de la chamarra, empecé a hacer llamadas y bueno, además de grandes lecciones, porque también identifiqué grandes personas y quiénes son compas y quiénes no son compas. Terminé en Seguro. el hospital, me hicieron una resonancia magnética y resultó que tenía una fractura vertebral. Nada más que en ese momento el médico que me vio me dijo, tuviste mucha suerte porque normalmente esto se ve, o sea, termina en una hernia de disco, termina en una lesión que es más difícil de curar, por decirlo así, que Ajá. una vértebra con una fractura que vuelve a soldar y en 3 meses vas a estar a todo dar. Ok, se la compré, ¿no? Sí, Pues él es el especialista. sí. La cosa es que exactamente a los 2 meses, estirándome en la cama, me tronó una costilla. Y alguien ya también me había hecho el comentario de, oye, pues en cuanto te sientas mejor, hazte una densitometría porque no me suena que te hayas lastimado una vértebra, ¿no? Y fui con el médico y me dijo, lo que pasa es que has estado en reposo, por eso también tus huesos están más frágiles. Ah, cámara. Órale. Y el día que se cumplían los 3 meses, empecé con un dolor fortísimo en el esternón y al poco rato con otra fractura de costilla y así iba. O sea, fueron como cuatro meses, pero entre el mes 2 y el 4 que la empecé a pasar muy mal. O sea, costillas rotas y después dolores de espalda muy agudos, que esos dolores de espalda son los que detonan ya un proceso de diagnóstico que se llevó casi 5 semanas, porque yo llegué con el ortopedista y le dije, oye, necesito que me mandes a fisioterapia, que me mandes algo más, Ujú. porque no puede ser que estornudé el otro día y me quedé doblado del dolor y ya no me podía mover otra vez. Ok. Y hubo muchas cositas que de repente eran picos de dolor muy altos. Entonces, mientras iba llevando un proceso, pues con
los médicos conforme vas averiguando y conforme te van mandando, pero vi yo creo que 6 especialistas diferentes, hasta que llegué con un médico internista que me generó muchísima confianza, que vio mis estudios y básicamente me dijo, tienes un poca de enfermedades, yo creo que tienes esto, te voy a mandar con la especialista de mí. Y me dijo, déjame echar un telefonazo porque sé que ella no estaba trabajando, acaba de tener a su bebé Ajá. y pues había dejado de ejercer, ¿no? Estaba de maternidad, sí. Estaba de maternidad. Resultó que los tiempos se dieron porque lo que se tardó el otro menso en darse cuenta, o sea, porque el otro menso no sé si se dio cuenta o no, yo creo que alguien eventualmente le dijo que, que estaba bien estúpido y que no podía pasar por alto una situación como esa de una persona relativamente sana, Sí. de una fractura por compresión a los 33 años, pero me mandaron con mi doctora y mi doctora efectivamente estaba regresando a trabajar después de estar de maternidad y no solo resultó que era la mejor en la enfermedad en México, la mejor especialista en la enfermedad, Ujú. pero también en, o sea, palabras de otro médico en Latinoamérica. Ok. Entonces caí en las mejores manos y también, de alguna manera, gracias a lo que se tardó el otro doctor Darse en cuenta. darse cuenta, Ya. que darse cuenta y entre comillas, porque nunca supe si se dio cuenta, ¿no? De repente nada más me dijo, te voy a referir con otro especialista. Ajá. La cosa es que en ese proceso, ya cuando estábamos muy cerca del diagnóstico y que tenía, más bien yo ya tenía un diagnóstico porque me tuve que hacer una biopsia con mi doctora, ya estaba el proceso para empezar el tratamiento y un día amanecí y no me podía ni levantar de la cama. O sea, tal cual, estaba doblado de dolor en la cama. Me tuvieron que sacar con paramédicos del departamento, me sacaron con una férula espinal, o sea, con una camilla, pero que es como una espátula, es como una cuchara. Sí. Y ese día conocí el nuevo dolor más agudo que he tenido en mi vida. ¿Y era Es en la espalda o general? en la espalda, en la Ok, ok. espalda. Era en la espalda. Me tuvieron que sedar para meterme otra vez al resonador magnético. Resultó que traía 9 fracturas vertebrales. Y todas habían sido, o sea, las empiezo a ubicar y todas fueron, pues ese día que me estornudé, pues probablemente volví a tener otra compresión. Tal día que pasó esa otra cosa, pues otra compresión y otro madrazo y se rompieron. Y lo que pasa es que yo tenía 4 cosas. Tenía anemia, tenía baja densidad ósea, básicamente osteoporosis, Ujú. hipercalcemia en sangre y Ok. mi función renal estaba disminuida, muy disminuida. Y lo que pasa es con mi enfermedad es que a grandes rasgos y en mis palabras y Coloquialmente. sin afán de ofender a ningún especialista porque es probable que diga alguna incoherencia, hay proteínas que se producen, que desgastan los huesos poquito a poquito para que se vayan regenerando y de esa manera o sea, pues es el ciclo natural de las cosas. Nada Sí. más que mi enfermedad provoca que esa proteína se produzca en stupid size y entonces la regeneración de los huesos no alcanza El la desgaste velocidad que... con la que se desgastan. Sí. Entonces no nada más tienes fragilidad ósea, tienes todo ese material que se está desgastando del hueso, lo tienes en la sangre, entonces pues ahí la hipercalcemia, pero cuando Ujú. tienes sangre tan cargada de alguna cochinada, en este caso calcio, pues le empiezas Calcio. a dar en la torre a los riñones cuando Sí. tratas cuando quieren filtrar la sangre, y entonces pues es Un una bola de ciclo. nieve. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y entonces, a grandes rasgos, esa es la enfermedad. Por eso no es un cáncer que hace un tumor y que te extirpan el tumor esperando que eso solucione las cosas. El tratamiento es muy diferente porque además de tratar la enfermedad, entras en un tratamiento de osteoporosis. Sí. Sí, sí, sí. Y además, pues digo, o sea, la tienes en todo el cuerpo, ¿no? O sea, está en tu torrente sanguíneo. Hay zonas donde afecta más, por ejemplo, en mi caso era columna y costillas. O sea, por eso es que mis lesiones eran costillas rotas, y fracturas vertebrales. Ya. Afortunadamente no era un fémur, no fue no, seguramente pelvis ha de haber estado un poco frágil también, pero no tuve ningún problema ahí porque también un hueso que se rompe es un hueso que sangra y pues tiene riesgos de hemorragias pues fatales.
Entonces, claro. alegremente no llegamos a eso, pero ese fue en sí el proceso de diagnóstico. Fueron casi 6 meses, fueron un montón de fracturas, fue un muy mal diagnóstico en esa primera lesión Sí. y que cuando mi doctora me dijo, es que no nada más o sea, no te sacaste la rifa del tigre, te sacaste tres, güey. Porque te dio una enfermedad que es poco común, que es una enfermedad de gente mayor, que Ujú. el que me diera a los 33 era algo rarísimo, que desafortunadamente cada vez es menos. Entonces sí, o hay un tema de falta de diagnóstico o es una enfermedad que pues ahora está pegando mucho más temprano. Y la otra es que además me dio una versión muy agresiva donde en esos 6 meses pasé de una lesión vertebral a tantas lesiones en un periodo muy reducido. Entonces me Muy tocó una versión reducido. agresiva muy temprano y y pues de nuevo una enfermedad poco común, pero al final de cuentas, ya que ya tiene un tratamiento que me ha permitido ahora hacer una vida pues, muy normal. Sí, saludable, haces mucho ejercicio, compites, o sea, haces todo tipo de actividades. Y esa o sea, eso ya es por gusto, ¿no? Pero como dices, o sea, sí es un parteaguas, sí es, nunca, no he podido poner en palabras el por qué después de algo así empiezas a hacer, no sé, más ejercicio o te empiezas a poner retos, pero es porque el reto de sacar adelante la enfermedad ya lo lograste y sí se vuelve, voy a decir adictivo, el ir logrando más y más cosas. Entonces, pues en su momento fue salir del hospital y después fue volver a caminar y volver a hacer ejercicio y ahora vamos a hacer otras cosas y vamos a seguir haciendo. Y, y también sabes que tiene un efecto positivo en tu cuerpo. Además, el, yo sigo en tratamiento, o sea, todavía llevo un mantenimiento todos los meses Ajá. que pues sigue siendo, o sea, un conflicto dentro de tu cuerpo porque hay algo que le quiere hacer daño, hay algo que le hace bien, pero que de todas maneras son tratamientos agresivos. Entonces, alguna vez lo puse en estas palabras. O sea, si yo me quisiera poner, me quisiera poner en forma, me quisiera poner fit, Ajá. tengo que hacer mucho más ejercicio porque solamente el hacer ejercicio por mantenerme no me sirve. O sea, para mí el mantenimiento es un escalón arriba del de una persona completamente sana. Y Ya. ahora para empezar a hacer condición, para empezar a poner, o sea, para empezar a hacer, no sé, masa muscular, para empezar a tonificarte, tengo que hacer mucho más que el promedio. O sea, y es porque existe, o sea, porque tengo pues estos medicamentos, toda la enfermedad, aunque está latente, pues bueno, hay un conflicto y el medicamento que De- tomo me hace una inmunodepresión. Entonces, ok. o sea, todo el tiempo o sea, el cuerpo está luchando con algo más, ¿no? Pero los retos ahí están y es muy satisfactorio y además empiezas a lograr otras cosas y en verdad te das cuenta que los límites nos los ponemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, no voy a ganar un maratón, no me voy a ir a las Olimpiadas, pero sí puedo seguir tirando la liga y viendo a ver hasta dónde llegamos y también empiezas a escuchar tu cuerpo más y sabes hasta dónde lo estás disfrutando y hasta dónde es un capricho, que también está muy padre. Sí, ahora que mencionabas eso de que, claro, hay ciertas cosas en tu cuerpo que te están produciendo un daño y otras que pues, al final estás siempre equilibrando ciertas fuerzas, pero ahí va. Oye, y entonces, esta doctora ya te dice, esto es lo que tienes. Llegan a una conclusión, ya, no cabe duda. ¿Hubo más opiniones o ya fue, ok, sí, es esto, no Es se puede? esto. No hubo segunda opinión. A final de cuentas, no había alguien mejor a quien pedirle una segunda opinión y venía de una desconfianza muy grande hacia los médicos. Y ya me acordé. Después de ese mal sabor de boca que tenía con el ortopedista que me vio después del primer incidente, Ajá, empiezo este proceso y vi muchos especialistas por todos lados. Eventualmente en Querétaro, con un médico general que se dedica, o sea, a atender a las monjitas del centro de la ciudad por un monto simbólico y que en los grandes hospitales
es el tipo de médico que ven hacia abajo los ultra especializados, pero que a nivel comunidad son esas pequeñas joyas de Joyas. la comunidad. A la hora que estaba platicando con él, me dijo algo que me hizo perfecto sentido. Y me dijo, ¿por dónde se rompe una cadena? Y pues todos sabemos ese dicho, ¿no? Se rompe por el eslabón más débil. Sí. Me dijo, ¿tú crees que en tu columna vertebral tu eslabón más débil es una vértebra? Y, o sea, era pregunta retórica. Por Sí. supuesto que no, las vértebras son durisísimas y el hecho de que se rompiera por una compresión, pues no hacía sentido, sobre todo por una compresión. Tú sabes lo que pesa una moto, no le estaba cargando como tal, nada más le estaba regresando a la vertical, pues no Claro. hacía sentido. Dijo, ¿eso qué significa? Pues que gato encerrado, hay algo más que atender, hay algo más que revisar. No era qué suerte que nada más fue una vértebra. Entonces, eso fue más o menos en paralelo de cuando fui con el internista muy bueno que me refiere con mi doctora. Y justo antes de empezar el tratamiento, el que había sido el médico de cabecera de toda la vida, que sigue siendo mi pediatra, Ajá. Amigo de la porque familia y... Sí, amigo sí. de la familia y como Padrino de bautizo y alguna cosa más. casi. Casi, porque como dice un amigo que los hombres conocemos solo dos especialistas en la vida, o deberíamos de conocer solo dos, el pediatra y el geriatra. Y el Sí. geriatra no entra en juego hasta que le toca. Entonces el pediatra te dura la primera y la segunda edad. Y justo con él había estado en contacto y eventualmente me dijo, oye, te hago una cena justo del grupo hospitalario donde trabajan tus doctores, pásame los nombres, déjame, o sea, y te busco referencias. Ujú, Le pasé los nombres y recibí un mensaje de texto, o sea, todavía un SMS ujú. hace 9 años y cachito, y que me dijo, no podrías estar en mejores manos. Ok. Y con o sea, ese mensaje fue el que dije, todo lo que yo traía atorado, todo lo que estaba pensando, toda la desconfianza con el otro doctor, se fue por la ventana y me clavé en el proceso y literal, deposité toda mi confianza en la doctora. Y cuando me dijo, por favor, no busques en internet, me preguntas a mí las dudas que tenga, Sí, sí, no. ni, ni dudas tenía. O sea, lo único que dije es me voy a dejar ir. Lo que me diga la doctora lo voy a hacer. Y también fue una gran fórmula. Después me enteré, por qué la doctora no quería que buscara en internet. No, pues imagínate la cantidad de historias de terror que vas a ver ahí, la estadística, porque me imagino que el pronóstico, melioma múltiple, o sea, y no sé si sea, obviamente tú dices que el que tenías era agresivo, no sé si también influye la edad que tenías, que ya de por sí era extraño, ¿no? Que te ocurriera a esa edad, pero ¿cuál es el pronóstico para una persona a tu edad con esa enfermedad? O sea, debe ser Y es que justo muy poco incentivante, ¿no? en la primera consulta me dijo, hay un tratamiento, podemos regresar a una vida prácticamente normal y, y a lo que voy y por lo que ella me dijo que no buscara es que en la parte académica de Google, el primer paper que aparecía era de ella, de 7 años antes, una cosa por el estilo. Ya a esa velocidad avanza la medicina. En 7 años pasamos de un pronóstico, o más bien, llegamos a un pronóstico de vida normal, tratamiento potencialmente de por vida, pero un muy buen pronóstico cuando venías de 4 años a partir de la aparición de los primeros síntomas. Claro. Sí, 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 Y esto eventualmente yo me encontré con ese paper como 2 años después y y sí o sea, sí es un ejercicio mental, voy a decir curioso, por no decir complicado, por no encontrar una mejor palabra, de repente decir, ¿y si me quedaran 2 años? sí. ¿Qué haría? O sea, qué haría si hoy supiera que me quedaba un año de vida, ¿no? Y es muy curioso, después de un proceso como el que había llevado, que normalmente la gente que le hacen esa pregunta piensa en comerse el mundo, en viajar y viajar y viajar y experimentar y experimentar y experimentar. Y eso sí puedes. O sea, porque igual no Y eso puedes, o sí sea, puedes. sí. Igual y no puedes, pero
me llamó la atención, lo que en ese momento pensé que haría es, pues continuaría mi vida lo más normal posible, porque me gusta lo que hago y porque lo que quiero es realmente más bien convivir con la gente que está cerca. De nada me Ujú. sirve irme a dar un tour por Europa si no conozco a nadie. O sea, sí voy a conocer un montón de gente y un montón de experiencias nuevas, pero después de ese proceso y de darte cuenta quién es la gente que está y quién es la gente que te quiere y que en un descuido, aunque no te quieran, hicieron algo por ayudarte, fueron a donar sangre, fueron a donar plaquetas, pues a esa gente es al que le quieres regresar algo, ¿no? Sí, 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 pues pasar tiempo con ellos, agradecerles en alguna manera, ¿no? Oye, y del pronóstico, ya, ok, esto es lo que tienes, el mielioma y el tema del calcio en la sangre y la baja densidad ósea, etcétera, bueno, la osteoporosis. Empiezas tu tratamiento y ¿en qué consistía? Yo divido el tratamiento en tres etapas. La primera, una etapa de contención, que es frenar la enfermedad, y la segunda, una le llamo de consolidación del tratamiento para mantener, para hacerlo más, ¿cómo decirlo? Como para Este, reafirmar los efectos positivos del tratamiento inicial. para que se quede en ese nivel la Ujú. contención. O sea, digamos, si fuera un coche que se queda sin frenos, a ver si funciona la metáfora ahorita que le estoy sacando la manga. Sí, El tratamiento de contención es lo vas a frenar, 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 y hasta que está frenado le puedes apagar el motor. Entonces, esa consolidación es apagarle el motor. Pero ahora sí digamos que es un coche embrujado y todo el tiempo va a tratar de encenderse otra vez. El mantenimiento, que es lo que llevo ahorita, que es un tratamiento que me toca cada mes, pues es mantenerlo apagado. sí, es una de esas velas del pastel que se vuelve a prender. Es una de esas velas del pastel, Sí, sí. exactamente. Ok. ¿Y Ajá, cuántos años estuviste, digamos, delicado con el tratamiento inicial intensivo? fueron 6 meses del tratamiento de contención, pero ella estaba llevando una quimioterapia semanal. Entonces Ah, fueron 24 quimios para poder llevar la enfermedad de nuevo a un nivel donde la consolidación, el siguiente paso del tratamiento puede tener el efecto que quieres, ¿no? ya. Ok. Y digo, dentro de todo este proceso y lo disfruté mucho. Me sacó de la rutina que tenía. Obviamente te ayuda a reacomodar tus prioridades, porque sí te Seguro. das cuenta que la salud es primero y y la gente que está alrededor es primero. Traté de verlo con humor, como que siempre había sabido que tenía un humor, ha sido un humor medio negro, pero no fue hasta que tuve el derecho de hacer chistes sobre de esto, porque ahora yo también era paciente, es que realmente se abrió la caja de Pandora. Claro. Y por supuesto, hubo momentos no tan buenos. Estar en cama es horrible. O sea, te imaginarás que con las lesiones en la espalda, pues me tuve que aventar un tiempo postrado en cama y no está nada padre. Pero en el proceso sí conocí gente increíble. Y sí es algo que para mí en lugar de que el hospital fuera como un lugar que me da PTSD, Sí. es un lugar que me trae muchas alegrías, es un lugar que, o sea, está lleno de gente que admiras, aunque no conozca, aunque llegue y hay un equipo de enfermería completamente diferente, está lleno de médicos que no conozco, está lleno de camilleros, de gente del aseo, de la gente administrativa. Tuve la fortuna de atenderme en un hospital privado aquí en México y pues sí, sé que, de nuevo, sé que es un privilegio, pero hay que reconocerles que están tratando con las personas más complicadas del mundo. Un paciente es dificilísimo, porque por más de que cuando tuve mis estancias largas en el hospital quise entrar y ser un gran paciente Ujú. para salir mejor, por hacer las cosas bien, por ser respetuoso, por ser agradecido, es entre el cansancio, ahora sí que los fármacos, hay un montón de cosas que te terminas, eventualmente tienes muchos filtros mentales apagados y te terminas comportando no como tú quisieras o de lo que te sentirías orgulloso. Ya, ya. Pero cosas de estas me las platicaron después de que sucedieron
y me pueden, o sea, y la parte que es chistosa es que te digan, es que sí, fuiste, o sea, te portaste muy bien hasta este punto. Pues claro, estabas despertando de la anestesia, estabas sedado y te despiertan de la sedación, o traes una sedación tal que puedes estar despierto, pero no estás ni remotamente consciente. O sea, hubo un periodo de 3 semanas más o menos, 3, 4 semanas, Sí. de las cuales tengo, no sé, tal vez 5, 6, 7 recuerdos aislados, no te perdí la noción del tiempo por completo Ok. y, y no es como que, o sea, y por ejemplo, sé que de las primeras 2 semanas que estuve en esa estancia en el hospital, porque se fue casi a 2 meses, pues estuve 2 semanas ahí. Va, perfecto, y pasaba el tiempo y entraban las enfermeras y salían y entraban y salían y me sentía y, no, y pasó el tiempo. Tengo memoria de que estuve 2 semanas completas. De esas 3 semanas, en cuanto desperté, tenía yo 7 memorias. O sea, por decir un Sí, número sí. ahorita cerrado, tenía yo 7 recuerdos y de todo lo demás o sea, era como si estuviera dormido, tal cual. Ujú. Y resulta que estaba revolviendo cosas que sí sucedieron con cosas que no sucedieron. De nuevo, son esas experiencias que no, que que te tienen que platicar la otra parte y hay muchas cosas que me tuvieron que platicar para darme cuenta de que estaba sucediendo. Y digo, una de Sí. esas es que en algún momento mi doctora me fue a visitar a la habitación y me dijo que me iban a tener que volver a intubar. Ujú. Y, y mi respuesta así consciente fue, o sea, doctora, lo que tú digas. Estoy completamente en tus manos y confío en ti y hasta ahí todo perfecto. De lo que yo no me acordaba es que después de eso le di instrucciones Ah, ok. de que sí, todo bien, pero que no me pusieron la sonda gástrica, que es el tubo de la alimentación, por la nariz, porque eso sí se sentía de la chingada y no sé qué, y me puse ahí no sé si a Despotricar. manotear, pero me puse a despotricar y de la primera parte me acordaba perfecto y de la segunda, hasta que no me lo dijo, me, o sea, se me activó esa memoria de que sí, fue súper desagradable cuando me sacaron la sonda Sí. al grado que pedí que no me la volvieran a poner, pero no me acordaba ni me acuerdo de la despotricada. Que además no me imagino la cantidad de medicamentos pues, que tenías encima. O sea, entre Y es que eso, analgésicos y luego las quimios y pues no sé, además ya también simplemente el cuerpo desgastado, ¿no? Madreado. muy desgastado, porque esas 3 semanas estuve entrando y saliendo de terapia intensiva. Y en terapia intensiva el objetivo de los médicos es que ni te acuerdes de qué es lo que pasó ahí, porque mucha gente tiende a derrotarse a lo que sabes que estás en la terapia y sabes que estás mal, mucha gente tal cual anímicamente se derrota. Entonces, Tira la entre toalla. otras muchas cosas, ¿no? Tiran la toalla o hay gente que traes tantas cosas conectadas, si no están sedados se las arrancan. Ujú. Entonces, eso y mil cosas más que no sé ni cómo explicarlas. Pero entonces, mientras estás en la terapia intensiva, estás sedado y justo, o sea, todos esos medicamentos además tienen un periodo de desintoxicación. Puedes estar despierto, pero no estás completamente lúcido. Sí. Y lo que dices del cuerpo está muy cañón, como en 3 semanas pierdes absolutamente todo tu tono muscular. O sea, cuando salí del hospital después de eso, yo Uh, alcanzaba a ver todas mis costillas, o sea, todas, incluidas las que están mucho más cerca de la axila. Ajá. Y así como calaquita de Halloween, que las costillas se cierran cuando se acercan hacia los hombros, Sí. alcanzaba a ver esa curvatura hacia adentro en lugar de que tuvieras, pues, que se te Carnita. marcara la espalda o que tuvieras una espalda, Sí. era completamente costillas y que los brazos, poderle dar la vuelta al bíceps con mi mano, Ya, ya. alcanzar a casi a verte los huesos de las piernas, pues era o sea, fue muy impresionante, pero también fue parte del reto
de eventualmente regresar y estar en forma y estar bien y volver a ser independiente y hacer y disfrutar todas esas cosas que también hacía antes. Tal vez no le echaba tantas ganas porque las das por hecho, pero siempre Sí. sí valoras un montón de cosas. ¿Tú te acuerdas cuánto pesabas, digamos, antes de la primer fractura, por decir algo? O a un aproximado. Debí de haber estado sobre los 73 kilos por ahí en Y, ese periodo, desde la primera fractura hasta la entrada al hospital. y cuando saliste de cuidados intensivos, Pesaba como 55 kilos. ok. En algún momento, no sé, o sea, emocionalmente te dicen esto es lo que tienes, no es fácil, esto es lo que vamos a intentar, que me imagino debe ser una montaña rusa emocional, ¿no? Habrá días que pues igual te despiertas y dices, venga, yo puedo, y quizá otros en los que te levantas y dices, ya valió, se acabó. Mira que antes del diagnóstico hubo más montaña rusa porque no sabes qué es lo que tienes. Todo mundo Mm, hablas con diferentes doctores, amigos, cosas por el estilo y todo el mundo te da ideas diferentes. Incluso hubo un día que soñando, o sea, dormido, como no sabía qué tenía, pero tenía tantas cosas diferentes, o sea, de nuevo este pócar de enfermedades del que te platicaba, y en mi cabeza, o sea, en el sueño vi mi enfermedad como un alebrije, ¿no? Que es estas ajá, criaturas que están hechas de diferentes, formadas por diferentes animales con diferentes partes, y entonces así visualicé la enfermedad, ¿no? Eventualmente cuando llega el diagnóstico y que además tiene un buen pronóstico, pues me dio paz. La verdad es que me ajá, dio mucha tranquilidad. No me espantó que me dijeran que era cáncer. No sé, como siempre supe que no, que era vulnerable, que algo me podría pasar. sí, Y no sabía si podría llegar a perder la vista, si perdería el oído, si perdería, o sea, qué era lo que me iba a pasar. El hecho de que me pasara algo así, pues dije, cuando menos ya sé qué es, y hay un tratamiento y hay un camino a seguir. claro. Lo que sí me movió, y esto te va a llamar la atención, a mí me llamó muchísimo la atención, fue que cuando la doctora me dice cómo iba a ser mi vida después del tratamiento, lo único que me dijo es que no iba a volver a andar en moto. Ok, Y eso te, sí me agüitó. te pego. Ese sí me llegó, en parte porque la moto llegó a mi vida mucho más tarde que a la tuya. Yo cumplí 30 cuando empecé a andar en moto. Ajá, Me parece, o sea, en su momento era como una progresión después de que me ha gustado manejar y que manejaba coches y que he tomado varios cursos y que le he dedicado tiempo y que lo he estudiado. Y pues la moto parecía, o sea, además de que se me antojaba con mucho respeto, pero pues era una progresión y lo disfruté endemoniadamente. Y además me pegó en la parte más sentimental porque fue un vínculo que no existía con mi papá ujú, porque lo escuchamos, o sea, toda la vida y seguramente tú también desde chiquito, que porque andas en moto, que mejor te regalan una pistola, que sí, sí, este... cualquier cosa. Y entiendo que mucha gente te lo dice, sí, con mucho cariño, desde la ignorancia, porque también la moto bien pilotada tiene, tiene atributos donde puede ser más segura que un coche porque tienes más probabilidades de evitar un accidente. Si tienes un accidente, sí, probablemente va a ser más duro, Más te duro, va a sí. doler más, pero tienes muchas más herramientas para evitar accidentes. Sí. Eh, de cualquier manera, aunque la historia es un poquito más complicada, o sea, muy larga y padre, pero no es no es el punto de 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 este esta episodio. charla. Pero en contra de cualquier pronóstico, el día que le dije a mi papá que tenía la intención de hacerme de una moto para consumir menos combustible y moverme más fácil en el tráfico, no solo le pareció una buena idea, me sugirió hacerme de una moto más grande para ir más seguro, para tener mayor capacidad de reacción, Sí. verme más, ser más visible entre los autos y que además, pues, le dije, sí, está padrísima la idea, pero no está en mi presupuesto. Y me dijo, yo te ayudo. Va, yo te En- acabalo. entonces, en contra de cualquier pronóstico y de cualquier, o sea, porque yo a esa conversación la inicié pensando que me iban a decir, o sea, que me iba a No. encontrar con un cimentero que te compraste la moto, ya sabes.
Sí, todas las amenazas paternales que conocemos. desterrado. Y salió, o sea, fue un resultado completamente inesperado y bueno. Y detonó unos años de disfrutar la moto y disfrutarla como enano. Y que en medio de todas las cosas que he podido conducir, la moto está allá arriba. O sea, está una vuelta en la sierra en la moto, está en el mismo nivel que Sí, una carrera de go-karts de buen nivel. Son sí, muy sí. diferentes, pero las podría, en disfrute, las podría poner lado a lado. Y el hecho de que me fuera a quitar, me fuera a quedar sin una de esas grandes alegrías de la vida, fue lo que me pegó. O sea, eso fue lo que me sacó una lagrimita. Eso sí te bajoneó. Pero ya me volví a subir a la moto. Ah, bueno, al final hay gente que no le gusta y hay gente que sí le gusta. Evidentemente, la gente que lo ha probado en cualquiera de sus modalidades y le ha gustado, pues lo entiende. Y la gente que o no lo ha probado o lo probó y no le gustó, pues estarán del otro lado de la barda, ¿no? Pero bueno, y te quería preguntar, a lo largo del proceso, ¿qué era lo que más te molestaba, no sé, de la convivencia con la gente o de las cosas que te diste cuenta? Digo, seguro, como lo mencionaste al inicio, para empezar te das cuenta de, pues, quién sí era tu amigo y quién se decía tu amigo, ¿no? Pero además yo creo el trato, y yo lo menciono por amigos míos, ¿no? Que ya sea que han tenido accidentes terribles o alguna enfermedad. Y pues, una vez uno de ellos me preguntó, ¿a ti qué es lo que te molestaría? Y le digo, pues no sé, que me hablen como tontito o que me hablen con una compasión interminable, así de, ay, pobrecito. Ya, o sea, lo que nadie necesita, ¿me entiendes? Eh, pero sí entiendo por qué lo hace mucha gente y bueno, todos ellos me dijeron, bueno, pues es precisamente eso. O sea, que lleguen y, ay, mijito, ay, y que sabes que salen de la habitación y dicen, híjole, pues este arroz ya se coció. Sí, Entonces, mira, Ale, he hecho grandes amistades después de esto, que además, así como, o sea, más bien como me dijeron que era parte del club parte del club del cáncer, ujú, hay un sinnúmero de cosas. Hay unas que son muy chistosas desde este lado. Y ajá, además son chistosas porque es una mezcla de sentimientos, porque obviamente hay un agradecimiento por la gente que está genuinamente preocupada por ti, sí, este, pero que en esa preocupación no saben cómo expresarla, pero no saben cómo expresarla desde cierta ignorancia, y está bien, y se sí. vale. Tenemos el que te digan que eres un guerrero, te dan ganas de arrancarte las orejas, que te dé cáncer de oído y no volver a escucharlo jamás. Ya, ya. Y en ese momento lo estás, o sea, te- creo que te duele más el oído que lo que te pueda doler, La cualquier cosa enfermedad. del tratamiento. Sí, Pero de nuevo, agradeces el sentimiento de alguna manera. Y lo mismo, o sea, a mí no me pasó tanto, pero con otros pacientes de cáncer que en el proceso empiezas, o sea, hay muchísimos cambios en el cuerpo, o sea, muchísimos cambios en el cuerpo por medicamentos, por las quimios, por muchas cosas. ujú, Y en lugar de que haya una explicación de parte del médico de que es algo esperado, que me parece un mejor término, sí, y que te dé un poco de paz saber que es parte del proceso y parte de lo que te toca vivir como parte del tratamiento, pero la molestia de muchas personas es que la respuesta sea que es normal. Entonces, pero no hay una priori. sí, O sea, desde que los alimentos te sepan a rayos. A mí me pasó con un medicamento en particular que lo tenía que tomar cada 15 días y tenía que tomar una dosis media, pero normalmente, la presentación es como en microdosis. Entonces, imagínate que de repente en un VIP sacaba yo una tableta de pastillas y tenía que tomar 20 pastillas con el desayuno.
Ya, con sus molletes. Parece que se estaba suicidando. Ya. Pero, y lo malo de ese medicamento es que todo te sabía a rayos, o sea, todo sabía horrible. Lo único que podía ingerir que no me sabía mal es algo que normalmente no hago, que era tomar agua fría, agua verdaderamente fría, agua sola con hielos. Ujú. En general no me gusta, prefiero tomar el agua al tiempo, o sea, todas las demás bebidas frescas frías, sí, sin problema, pero el agua sola fría, no. Ese día es lo único que no me sabía a Mal. rayos. Y de nuevo, son cosas esperadas. Pero el hecho de que de repente le estés pasando mal, tengas hambre, comas algo que debería de estar rico y te Y sepa, y sepa. tu comida favorita te sepa horrible y que te digan, es normal. Sí, sí, sí. Digo, por un lado se entiende, ¿no? O sea, que un médico llegue y te diga, podría pasar y te haga un listado como la lista de Santa Claus, pues imposible, ¿no? Pero sí entiendo que también, y algunos más que otros, no sean muy comunicativos o previsorios y te digan, oye, te van a poner esto, mira, normalmente puede pasar A, B, C y D, ¿no? Y que ya nada más digas, oye, se me cayó el meñique y normal, güey. Pero ya te lo dice cuando ya se te cayó. Dices, puta, pues, brother, no, avísame. Eh, Para disfrutar mi meñique mientras lo tenía. claro, pues, mientras me tomo el té por última vez con él, pero sí, son ese tipo de cosas que yo, bueno, eso yo no lo había pensado, y, y a tus papás, a tu hermano, ¿cómo los veías a lo largo de tu tratamiento? Eso seguramente te habrá pesado, ¿no? Porque pues ves que ellos están pues, contigo, pero ¿qué va a pasar? Al principio traté de llevar o sea, todo mi proceso de diagnóstico, el único que sabía era mi hermano y estaba Mm, enterado. Realmente no estaba tan involucrado. Em, a mis papás no les quise decir hasta que supiera de qué estaba hablando, ujú, porque además no era un problema del que ellos me pudieran dar una solución o ayudar con la solución. Sabía que claro. los iba a estresar más y, y estos siempre han sido, o sea, temas un poco tabús en la familia. Sí, a mí no me enseñaron a lidiar con enfermedades, o sea, no que no fueran, siempre hubo como apoyos y siempre apoyaron a la gente que lo necesitaba, pero sí trataron mis papás trataron de mantenerme en una burbuja alrededor de las enfermedades, no sé, porque en su momento creyeron que tal vez era lo mejor, porque es muy chico para lidiar con las enfermedades de abuelos o de abuelas o de gente cercana. Además de que a la hora de salir de Ciudad de México, tú sabes que aunque mis papás crecieron allá, yo no crecí en Ujú, Ciudad de México, sí. am, estábamos relativamente solos. Entonces a mí nunca me tocó tener a los amigos de mis papás que pues estaban pasando por algo difícil o esas situaciones y estuve muy al margen de las enfermedades y además pues en la familia normal habíamos sido relativamente sanos y nunca había sido esa convivencia y esa normalización porque hay que normalizar la conversación Ujú, de muchas enfermedades porque también yo me he dado cuenta que no puedo decirle a la gente, o sea, si les digo tengo mieloma múltiple, la ujú, gente no sabe de qué le estoy hablando y todo va sí. bien y no se estresan. Pero si les digo es que soy paciente de cáncer, en ese momento hace cuenta que están viendo un zombie. Ya. Así de, Sí. ¿y cuándo te vas a morir? Claro, sí, cambia completamente la dinámica de la conversación y, pues no sé, igual es ese lo que me habían mencionado mis cuates acerca de lástima, que te tengan lástima constantemente y a ellos les molesta muchísimo, cabrón. No sé, habrá mucha gente que al contrario, igual no le molesta, igual y mamá y papá le compran un coche nuevo y lo usan, ¿no? Pero sí, digo, Déjame, que déjame les digo por qué no me compraron un coche nuevo. pero sí, a ellos les molestaba el que siempre o no, no sé, igual dices, tengo cáncer y te empiezan a hablar fuerte y despacio y dices, no, no va por ahí la cosa, brother. Pero bueno, Sí, y la otra, ay, es una parte bien complicada y es algo con lo que obviamente hay mucho conflicto y sobre todo en un país como México, que es un país sumamente religioso, ujú, donde
antes de darle las gracias a los médicos, hay que darle gracias a Dios. Y ah, yo ahí es donde creo que el libre albedrío es mucho más extenso y tiene Sí, un alcance mucho mayor a lo que nos imaginamos. O sea, partiendo de que me considero una persona espiritual, sí. pero, pero la verdad es que no estoy, o sea, yo creo que si jugamos es que gracias a Dios estoy bien, pues si jugamos ese juego, entonces gracias a Dios también me dio cáncer. Ya, pues sí, o sea, están las dos caras de la moneda, sí, claro. Están las dos caras de la moneda. Y si gracias a Dios estoy bien, pues ¿por qué no me sacó 100,000 pesos antes del hospital? Sí, claro, un poquito antes. Es, entonces, ahí, y no es, y no quiero que sea como un discurso antirreligioso, porque es un gran motivador para muchas personas. Sí, Hubo alguien muy, muy religioso que me dijo, es que si te recuperaste es porque no has cumplido tu misión en esta vida. Y sí me dieron ganas de, aunque no podía ni caminar ni ponerme de pie, no tenía fuerza ni para comer por mí solito, pararme y darle medio un romperle el zape. hocico, porque no me parece justo, o sea, no porque me lo hayan dicho a mí, pero no le puedes llegar a decir a alguien que está luchando por su vida o que está luchando por recuperar su salud para hacer una vida normal, a decirle, es que tienes una misión en la vida, güey. Ya. No, y el que se va a Es que no morir, has cum- entonces ese ya no tiene misión. ese ya no tiene misión. Y obviamente hay muchas cosas que sí puedes hacer y sí quieres hacer. Desde esa oportunidad que tuve de tener un seguro de gastos médicos, de haber tenido ciertos ahorros cuando empiezo con el proceso de diagnóstico de la enfermedad, Claro. caes en cuenta que hay mucha gente que no lo puede hacer. Hay mucha gente que lo que le cubre los seguros, o sea, la salud pública, no les cubre un montón de periféricos que son estrictamente necesarios. Que resulta que en una enfermedad como la que yo tengo es hasta un dentista especializado. No, ni digas fisioterapia. Hay muchas cosas que alegremente a las que tuve acceso y además la dedicación de hacerlas, porque mucha gente no lo quiere hacer. Es Ujú. como, digo, seguramente conocerás mucha gente que tuvo una lesión, una fractura en un brazo o en una pierna y se desesperan del yeso y se quitan el yeso antes de lo que les dijeron y van 2 veces a fisioterapia y como ya pueden caminar ya no regresan y Claro. eventualmente tienen secuelas. Entonces, y no lo vemos como un privilegio el tener acceso a hacer el tratamiento completo. Bueno, es Eh, que son enfermedades que son devastadoras para el paciente, para la economía y para la familia y para todo. no, y justo lo que hace rato preguntabas y creo que no cerré esa respuesta de mis papás y de mi hermano, porque Ujú, además tiene dos líneas. No dejas de ver a las personas, o sea, sí tienes esa conciencia de en qué momento compartes la información y qué información compartes. ujú, Creo que hay pedacitos de información que ni siquiera, o sea, que no he compartido con todo mundo, porque no la necesitan o porque no es relevante. Y otras donde tratas de no ser una carga, porque traté de llevar el tratamiento yo solito. sí, Cuando entro al hospital, o sea, lo minimicé porque en teoría iba a estar yo 3 semanas en el hospital, iba a estar básicamente aburrido, con cierta incomodidad, pero aburrido en una habitación, aislado, porque con el tratamiento de consolidación, que es esa etapa del proceso, la quimioterapia que me aplican es muy agresiva al grado que me quedo con cero defensas. O sea, sí. no un porcentaje abajo, o sea, no inmunodeprimido, no. Cero. Cero Sí, o defensas. sea, el sistema inmune es un diputado, ahí está sentado nomás, ¿no? Ahí está en su Sí, curul, dormido, exactamente. claro. Exactamente. Y el tiempo o sea, y el tiempo que iba a estar guardado, pues es el tiempo en que se empiezan que necesitan las defensas para estar chambeando otra vez. Ujú, Y, y ahí fue donde las cosas se empezaron a poner mal, porque sin defensas hice una infección en el apéndice, me tuvieron que bajar a quirófano con cero defensas.
agarré una neumonía hospitalaria y de ahí fue que me intuban, estoy en terapia intensiva, eventualmente parece que mejoro, me extuban, me suben a la habitación y resulta que no matamos al bicho y es donde aparece esta anécdota donde mi doctora me dice, es que te vamos a tener que volver. Intubar. Y te digo, son esas 3 semanas desde que aparece la infección en el apéndice hasta que ya por fin salgo de terapia intensiva a la habitación a hacer una recuperación de una semana para salir del hospital. Y aunque salgo del hospital caminando, pero estaba yo en los huesos. O sea, caminar 200 metros era un logro. Estabas Y, como ayudante de y, Santa, ¿no? De los Simpsons. y- pero de nuevo, cuando empieza eso, pues empiezan a prender focos rojos. Y la familia se empieza a concentrar, se necesitan estas donaciones de sangre, de plaquetas, y empieza un mecanismo, no sabía que iba a necesitar y que probablemente no sabía ni siquiera que estaba ahí toda esta Ese red de apoyo. apoyo. O Sí, sí, sea, a ese sí. nivel, no. Sabía que había personas con las que podía contar, sí, pero que cuando se iba a necesitar una red de apoyo del triple de tamaño o más, no sabía que el alcance era tanto. Sí te mueve. Sí te mueve que gente que no conoces o gente que no has visto en años y años y años se avienta la chamba de ir a donar. O sea, sí, es muy conmovedor, sobre todo cuando ya estás bien y cuando empiezas a escuchar otras historias de lo que sucedió mientras tú estabas. Cuando estaba en mi campamento de Weight Watchers, Sí, sí. Un éxito. este, Lo lograste. un Bajaste. éxito, menos 20 kilos. Claro. Am, y te enteras de todas estas cosas. Sí te mueve muchísimo. Cambia la dinámica de muchas relaciones, sin duda alguna. Mira, ahora que lo mencionas, sí, no se me había ocurrido, ¿no? Siempre sabemos, o supongo que ahí, aunque sea inconscientemente, más o menos tienes una idea de quién es la gente que te apoya y que estaría ahí si llega a suceder algo, pero como dices, ¿no? Que no te diste cuenta de ni la intensidad, la cantidad de gente que te iba a ayudar, ni con cuántas ganas, ¿no? Y la calidad de la gente con la que te toca trabajar o sea, yo ahí fue donde conocí el mundo hospitalario, es parte de lo que me motivó a hacer el curso de paramédico. Ujú. Y ya lo había mencionado hace ratito, la entrega y la calidad de personas la calidad de persona que necesitas ser para trabajar en un hospital y haciendo cosas que por lo general son muy mal agradecidas porque la mayoría de la gente no quiere estar en el hospital. El hospital Mm, tiene una connotación completamente negativa. Lo último que quieren es regresar y lo primero que quieren es irse a su casa lo más rápido posible. sí. Y el personal médico y personal de enfermería y todos los servicios periféricos, realmente la parte proporcional que regresa y da las gracias es muy poquita. Entonces, sí, Minúscula. es admirable que todas estas personas encuentren esa satisfacción en el ayudar a la gente, en saber que están haciendo las cosas bien, aunque nunca, o aunque sí, realmente sin esperar ni siquiera ese gracias. Déjate Ujú. algo a cambio, ¿no? Entonces sí es una parte bien padre, es lo que a mí me enamoró del mundo hospitalario. Me hizo cuestionarme si debí de haber estudiado medicina o no, pero, pero es un mundo increíble y la verdad es que es algo de lo que deberíamos de conocer todos un poquito más para también quitarle el estigma que tienen los hospitales y las mismas enfermedades y que sea más fácil convivir con las personas que están atravesando algo así. Y sobre todo, como dices, puedes estar postrado en cama, pero cuando tienes una visita, a veces no necesitas que te estén platicando, a veces nada más necesitas tener la compañía ahí cerca, necesitas que sea la convivencia como cuando estás con tus amigos y de repente se acaba el tema de conversación y nada más estás viendo la tele o estás escuchando música y nada más tienes la presencia de tus cuates al lado y eso se siente bien. A veces es lo único que se necesita y no que te estén diciendo y que necesitas y que necesitas y que necesitas, porque cuando estás en el Sí, hospital, para lo que necesitas tienes un timbre. claro. Sí, sí, como si estuvieras con tu perro. Bueno, platicas mucho con él, pero es una grata compañía y ya está. Y también que la gente te platique qué es lo que sucede allá afuera, porque aunque sí si te platican de que se fueron a cenar tacos y tú no puedes, y tú estás comiendo
pues ahora sí que verduras al vapor y pollito a la plancha, no importa, está padre que la gente, o sea, porque todas esas cosas Sí. también te van alimentando las ganas de salir y las ganas de estar bien y ponerte, pues sí, pequeños objetivos a los cuales quieres regresar. Órale. Pues qué bueno que te lo tomaste así, además, ¿no? Ya en retrospectiva, supongo todo va agarrando otra paleta de colores, pero no sé, cuando a ti te dicen, oye, mira, esto ya parece estar por buen camino y todo, ¿cuáles fueron tus reflexiones o qué dijiste? Oye, esto es algo que en mí no me gustaba de mí y pues tengo la oportunidad de cambiarlo. ¿Tuviste ese tipo de introspección o fue algo? Digo, suena muy aleluyo, ¿eh? No, yo nada más lo digo porque, como habíamos comentado antes, no es un suceso cualquiera. Me llama la atención porque, o sea, que lo preguntes justo así, porque desafortunadamente, y lo voy a aceptar con cierta pena, antes de todo Ujú, esto, el trabajo en donde yo estaba, pues no empezaba particularmente temprano, entonces poderme levantar tarde y desayunar entre semana a las 9 de la mañana, porque primer cita de trabajo era a las 11 y yo venía de trabajar en industria, entonces esto parecía como si yo fuera el rey del universo y era algo que me causaba hasta cierto nivel de orgullo. ajá, Un día, justo antes de salir de terapia intensiva, había pasado una muy mala noche ahí en la terapia. Me aventé prácticamente toda la terapia en vela y pasándola mal. Yo ya estaba despierto y ya me habían regresado mi celular, pero ujú, pues era a la 1 de la mañana y pues ni modo de dar lata y la enfermera no me ayudaba con nada y, o sea, timbraba y no pasaba nada y no me acuerdo si todavía estaba intubado. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, hasta que dieron las 6 de la mañana y dije, ya no puedo aguantar más. Y a esa hora le mandé un mensaje a mi doctora. ujú, A las 6:20 mi doctora estaba en mi cubículo en el órale, hospital, perfectamente, o sea, profesionalmente arreglada, sí, atendiéndome y o sea, sacándome del problema en el que estaba y por lo que había pasado tan mala noche. El darme cuenta, o sea, que a las 6 de la mañana, una de las personas que en ese momento más admiraba y que ahorita todavía le guardo un nivel de admiración así, altísimo. Ella estaba lista a las 6 de la mañana. Dije, qué estúpido soy, pensando que me sentía muy chucha cuerera sí. por poderme despertar tarde, por poder darme Es el este lujo, ¿no? Como así decirlo. el lujo, una vida tipo Mauricio Garcés, Sí, que ni sí. al caso, ¿no? Porque ni siquiera estaba, ni siquiera estaba ganando tanto, pero eso me pareció admirable y eso también es algo que traigo muy a flor de piel y que, aunque lo que estoy haciendo de trabajo ahora no me obliga a levantarme a las 6 de la mañana todos los días, Ujú, pero sí es mi incentivo para despertarme temprano y entonces aprovechar y hacer ejercicio. Y se lo dije porque me felicitó hace poco por un triatlón que hice hace poquito más de un mes. sí, Y le dije que era una manera de dar las gracias, aunque no sea un agradecimiento así de, oye, a ti te doy las gracias, sí. pero es un reconocimiento al esfuerzo que hicieron todas esas personas porque yo pudiera estar bien, porque pudiera salir del hospital y seguirle echando ganas y seguirme manteniendo lo mejor que se pueda. Y Ujú, en algo que además se disfruta porque me gusta hacer ejercicio, porque o sea, yo antes no hacía bici de ruta y ahora estoy aprendiéndolo, aunque sea algo disfrutable y aunque sea algo para mí, el estirar la liga y el hacer distancias más largas y el ponerme a prueba, pues es una manera de dar las gracias y el reconocerles el esfuerzo y que sepan que no fue en balde. Eso entre muchas otras sí. cosas más, ¿no? Pero es tratar de poner un granito de arena de agradecimiento entre otros. Pues de que estás aprovechando el tiempo que te ayudaron a conseguir, ¿no? Me encanta cómo lo pusiste, sí. Sí. Es que tristemente, no sé, más en un mundo tan sedentario como el de hoy, con la tecnología y todo, estamos incentivados a ver alguna pantalla de algún tipo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, y se te va la vida viendo o las mentiras que publican otros o las idioteces que hacen, ¿no? Entonces, está grueso pensar que
que en eso estamos, en eso vivimos. No, y por otro lado, que hay muchos pacientes que pueden salir del hospital, pero salen derrotados de alguna manera. Entonces, Sí. se convierten, se victimizan dentro de su propia enfermedad Ujú. o dentro de su euforia por haber vencido la enfermedad, en lugar de llevar una vida más sana que los aleje de tener que regresar por necesidad al hospital, entran en Claro. pues sí, de alguna manera o sí, es una vida autodestructiva, porque entonces en lugar de hacer, no sé, más ejercicio, se van más de fiesta y beben más y comen peor, porque entonces son los placeres de la vida y entonces, Ya, ahora voy a disfrutar al máximo, entre comillas, claro. pero de una manera que no necesariamente es la más positiva. Y digo, cada quien encuentra satisfacción en lo que quiera, Sí. pero por mal que, o sea, ya no es un tema subjetivo, es un tema objetivo. Hay cosas que contribuyen a tu salud y hay cosas que son, Que le que la restan. deterioran. Y Sí, sí. claramente, y obviamente, y puedes hacer un equilibrio, no tienes que, o sea, no tienes que comer verduras hervidas y pollo al vapor por el resto de tus días. Es más, pues hacer ejercicio y eso me permite, o sea, yo también, como te decía, no estoy compitiendo, o sea, no estoy haciendo las pruebas que hago para ver si las gano. Estoy estirando la liga para tratar de aguantarlas más, pero también porque en el entrenar todos los días o varios días a la semana, pues puedo comer más sabroso, puedo comer con Sí, menos culpa, o sea, disfruto más los postres, como con apetito, sí. que cuando dejo de hacer ejercicio, la sensación, o sea, me satisfago mucho más rápido, esa sensación de estar lleno con muy poco, pues a la hora que comes cualquier cosita adicional, estás incómodo, o sea, no te sientes bien. Sí, sí. Y Sí. ahorita alegremente puedo, o sea, es mucho más fácil encontrar ese punto de equilibrio entre hacer lo que te gusta, o sea, y más bien que todo te empiece a gustar y todo se sienta bien. El comer, lo que tomas, lo que haces de ejercicio, el cómo te sientes contigo mismo, todo Los tiende hacia hobbies. lo positivo. Sí, pues te dan energía, ¿no? Un poquito de incentivo o a seguirlo haciendo, o a hacer una cosa nueva, o a practicarlo de una manera más, o más intensa o distinta, o como sea, ¿no? Pero sí, de ser proactivo. Sí, justo así, y aprendiendo y sabiendo que además cuando empiezas a hacer cosas nuevas, pues es una dosis de humildad, ¿no? Sí, pues no sé, ahí por ejemplo siempre ha sido una cosa en donde, híjole, yo no que me los hagan seguido, pero cuando me hacen un cumplido, no sé responder. Entonces, pues no sé, me da un poco de pena y en alguna ocasión una señora mayor me hizo un cumplido acerca de, pues no sé, de que no aparentaba mi edad, ¿no? Y que me veía muy joven. Y mi respuesta automática fue, muchas gracias, igualmente, ¿no? Y ya estaba grande, grande, grande la señora, ¿no? Entonces, no, mi intención no fue ni sarcasmo ni nada, pero no sé cómo le sentó, pero más bien porque no sé responder a los cumplidos. A lo que voy es sí, cuando empiezas a hacer algo nuevo, claro, te das cuenta de la gente que ya lo sabe hacer, de que te falta mucho. Pero aun cuando sabes hacer algo, creo que siempre hay que tratar de ser humilde y guardar un perfil bajo. No sé, o sea, infinidad de ejemplos, pero de gente que cuando íbamos a empezar o una carrera o en el ejército y te voy a hacer pedazos, ¿sabes? Y yo, pues te quedas callado, vamos, ahorita arrancamos y vemos qué pasa, ¿no? Porque al final no necesariamente gana el mejor, pueden pasar muchas cosas y algunas ni siquiera están en tus manos, yo qué sé, o sea, se rompe el coche, estaba bien, no acabas, te penalizan, se equivoca el copiloto, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues platicamos cuando se acabe, ¿no? Y ya, no lo digo de manera retadora, simplemente oye, estoy aquí pues porque me gusta, me interesa, le voy a echar ganas, pero no me considero ni Juan Camaney, ni especial, ni nada. Y todos cometemos errores. Lo que dice, el grado de dominio sobre una disciplina ya para empezar a ponerte competitivo, o sea, para
para decir, lo voy a ganar, quiero ser el mejor, cada vez es, es tan alto que si no Sí, estás ahí de inicio porque realmente te apasiona lo que estás haciendo y estás dispuesto a ser el último lugar, o sea, pero, o sea, estás dispuesto a hacer un mal papel en comparación con los demás, pero porque a ti te gusta, estás en el lugar correcto. sí, Pero si tu referencia va a ser el cómo lo están haciendo los demás, y no es fácil, o sea, no es fácil porque crecimos en una cultura de competencia, sí. pero justo es solo así te das cuenta de realmente qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que realmente si es que estás en el lugar correcto, ¿no? Si estás dispuesto a a hacer un terrible papel, pero llevándote una gran satisfacción porque estás haciendo lo que te gusta. Sí, sí, ¿no? Y te llevas pues, las satisfacciones y las frustraciones, ¿no? Y te das cuenta de, oye, esto no lo debí de haber hecho, o lo debí de haber hecho más adelante, o lo hice mal. Pero bueno, que es parte del aprendizaje de cualquier disciplina, de cualquier tipo, ¿no? El que, oye, cometiste un error. Algunos ya los conocías, otros no estabas consciente de que podían ocurrir y ya te ocurrieron, pues tomar nota y va de nuez, ¿no? Entonces, es eso. Pero sí, bueno, eso cuando menos de mi punto de vista es pues conocer al campeón de cualquier disciplina y yo no conozco a nadie cerca de mí que diga, espero que sea un mamón. A nadie. Qué bueno que es bueno, qué bueno que tiene esa determinación, qué bueno que tiene todo ese talento y le mete todo el trabajo que tiene que meterle, pero si es humilde, nunca he escuchado a alguien que diga lo contrario, ¿no? No, espero que no sea humilde. Entonces, yo creo que sí es muy grato. Y de nuevo, en mi experiencia, cuando me ha tocado convivir con gente que yo admiraba y para mi gusto fueron desagradables, esa admiración desaparece, ¿eh? Sí, sí, y me sucedió hace poco. Había una persona que admiraba, porque obviamente te presentan esta versión increíble de la persona Sí, y creo que, y probablemente siga teniendo muchos de esos atributos, pero en esta complejidad de la gente, y este es, eh, sin decir nombres, era una mujer española exitosísima en su disciplina y además que hacía labor social y seguía trabajando y parecía alguien muy aterrizada, ejemplar. ejemplar de verdad, el saber que se expresa terriblemente mal de México, Ya, como literal, desde un punto de vista clasista y racista. ya. Wow, o sea, cualquier otra cosa que haga pasa a segundo término, porque esas son, o sea, me parece mucho más importante que sea una persona, mucho más centrada y que no sea, o sea, sí, que no sea racista, a que sea la mejor en en su disciplina. Entonces, pues qué bueno que está lo otro, no me sirve de nada, no, ya no es una persona que pudiera admirar. Exactamente que, Pero se podría, aunque no te lo tomes a pecho, ¿no? O sea, que dices, bueno, ella dice lo que quiera y me da igual, pero la admiración que le tenía disminuye en una medida, cualquiera que sea, y que no sé, porque no, como no sé de quién estamos hablando, ni hay por qué saberlo. Otra cosa sería hacer una observación acerca de, pues yo qué sé, la situación política, la situación de la violencia y hacer un comentario, ¿no? Objetivo acerca de lo lamentable o lo desafortunado que puede ser algo, allá aventarte un comentario hostil, ¿no? Que hace base a la gente y de dónde es y no a la situación. sí, 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 sí. Y de nuevo, como dices, o sea, me duele en parte porque sea mexicano, pero pudo haberse expresado de cualquier otra Sí, cultura, sí, otra raza, y es, pues bueno, o sea, puedes ser la mejor en esto, pero no eres una buena persona. Y sí. prefiero admirar a una buena persona que no sea, que, que no sea buena para nada, por decirlo así, que una persona muy buena para algo, pero que es una mala persona. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Oye, muchas gracias por darme este tiempo y además por compartir, pues, esta historia que te cambió la vida. Por lo que veo, bueno, no por lo que veo, para bien, ¿no? Alegremente sí, o sea, sí fue un partaguas, nada más cerrando, tanto en lo profesional como en lo deportivo.
como en la parte de comunidad, porque sí salí con una deuda moral que, aunque sé que nadie me la iba a cobrar, pero con muchas ganas de pagarla. Y de nuevo, ese es otro de los motivos por los cuales hice el curso de paramédico en una institución de voluntarios, y por eso cada vez que se puede pongo mi granito de arena, y que ahora con esta nueva forma de ver la salud y las enfermedades entiendo por lo que está pasando una persona cuando piden ayuda, y resulta que ayudar es mucho más fácil de lo que uno a veces se imagina. Sí, no siempre es ese sacrificio que todo mundo o que mucha gente no está dispuesto a hacer, ¿no? Y que se lo viven como algo interminable, sumamente inconveniente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Y gracias por la invitación, gracias por la charla. Qué bueno reconectar, que la verdad es que además fue un gran rato. Gracias. A mí me alegra también, porque no quieres invitar a la gente a que participe en algo y se vayan con, bueno, eso ya, encantado, no lo vuelvo a hacer, ¿sabes? Entonces, pues, si la pasaste bien, me da mucho gusto. Digamos, si esta fuera mi chamba, lo podría hacer feliz de la vida todos los días. Ojalá y sea la mía, pero es un pasatiempos, digamos, pero bueno, ahí andamos. Gracias una vez más. No, a ti.